La grabación corresponde a la clase del día 9 de noviembre del año 2017. Aquí vamos a resolver dos problemas típicos en el diseño de retención de muros mecánicamente estabilizados, tal cual como se vio en la teoría de la clase pasada. Entonces vamos a hacer inicialmente el diseño de un muro que se llama MS Wall. Básicamente este diseño de muro es la traducción es muro de estabilización mecánicamente estabilizado. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar este tipo digamos de disposición, en la cual vamos a tener una serie de paneles que están sostenidos sobre la base del terreno, y esta parte de acá, lo que vemos acá que estoy señalando, es una serie de reforzamientos con respecto a la masa de suelo, y son los que le van a dar la estabilidad interna al muro. Entonces tenemos una estabilidad externa, que es lo que nosotros ya sabemos calcular, y con estos refuerzos vamos a dar la estabilidad interna para que esto sea totalmente estable, valga la redundancia, desde el punto de vista cinemático. Entonces aquí tenemos una serie, podemos poner sobrecargas en la parte superior o es lo que generalmente ocurre cuando nosotros utilizamos esta serie de muros, porque aquí tenemos carreteras, tenemos una serie de edificios, etcétera. Entonces son cosas que nosotros vamos a tener que en cuenta cuando estemos diseñando este tipo de muros. Entonces lo primero que vamos a mirar es el ejemplo. Nuestro muro tiene una altura total de acá a acá de 6.19 pies. La longitud del refuerzo que vamos a utilizar es de 8 pies, o sea que quiere decir que desde este punto hasta este punto vamos a tener 8 pies. Lo siguiente que tenemos es que el B total va a ser de 8.458 toda la longitud. Una cosa es el refuerzo, si el refuerzo es de aquí a acá, pero la longitud B que vamos a considerar total desde este punto, desde acá, desde la parte exterior de la pared del refuerzo de los paneles hasta este punto, pues es un poco más grande. Lo otro que tenemos acá es que el peso unitario del suelo está en kilolibras por pie cúbico. Tenemos una sobrecarga debido a un tráfico de 0.25 kilolibras por pie cuadrado. El refuerzo del suelo tiene un ángulo de resistencia al corte de 34 grados. El relleno que se retiene, o sea, la parte de atrás, este relleno de acá o esta parte de acá, el ángulo de resistencia es de 30 grados. Lo mismo vamos a tener una carga estática aparte de la sobrecarga, y otra carga estática de 10 kilolibras por pie cuadrado. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos que, son otras dimensiones que no van a influir dentro de lo que a nosotros nos interesa. Entonces aquí dice que un medio de la altura del muro es 3.095 pies, la longitud de la placa superior es de 4.45 pies, o sea, vamos a tener una placa en esta parte superior donde posiblemente está la carretera. De 4.5 pies, tenemos que el material tiene un D sub 60 de granulometría de 6.8 milímetros, tiene un D sub 10 de 0.75, por lo tanto C sub U es igual a 90.66, calculando, sabiendo que C sub U es D sub 60 sobre D sub 10. Lo otro que tenemos acá es el refuerzo, o estas medidas en grados se pueden pasar a radianes para poder calcular otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí podemos calcular el coeficiente de presión de tierras activo del suelo que va a ser reforzado, o del suelo que está en el refuerzo, y podemos tener el coeficiente de presión de tierras activo del suelo que está en la parte de atrás. ¿De acuerdo? Entonces, lo otro que nos dice acá es que los paneles que tenemos acá, una serie de paneles, tienen dentro del panel vamos a tener que el primer refuerzo, o sea, la distancia entre este y este punto, va a ser igual a 2.46 pies. Y el último, la colocación con respecto al panel, o a este
digamos, donde vamos a poner todos los paneles, podemos llamar una plaquita como tal, está a 1.67 con respecto a la parte de profundidad. Lo mismo que el espaciamiento entre los refuerzos es de 2.46 pies, o sea que aquí tenemos de aquí a acá 2 pies y entre ellos vamos a tener 2.46 pies. Otra cosa que nos dicen es que los tamaños de los paneles tienen un ancho de 4.87 pies, una altura de 4. O sea que son cuadrados. El espesor de ellos es de 0.46 pies. Lo mismo nos dan el ancho del refuerzo. Aquí el refuerzo es de 1.60, casi 2 pulgadas. Nos dicen el espesor es de 4 milímetros. Y nos dicen que el espaciamiento en el sentido horizontal, o sea, perpendicular a este plano, va a ser igual a 1.623. Lo mismo nos dan los materiales o las propiedades del material de refuerzo. Nos dicen que es acero, que tiene una resistencia de 60.000 kilolibras por pulgada cuadrada, y nos dicen que la densidad con respecto al panel es de 6. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que mirar es qué es lo que tenemos que calcular con respecto a esto. Entonces, lo ideal cuando estamos haciendo esto o este tipo de diseños es mirar la estabilidad externa, que es lo que nosotros sabemos hacer, que es mirar este tipo de cosas. Este es nuestro problema. Vamos a tener un muro que tiene un peso, tiene una altura, vamos a tener una carga debida al tráfico, vamos a tener una carga debida a digamos a un esfuerzo estático, vamos a tener la carga, las presiones laterales de tierra que las sabemos calcular, y con respecto a ello vamos a tener que mirar cuáles son la estabilidad contra el deslizamiento, la estabilidad contra el momento y la estabilidad de capacidad portante. Entonces aquí están todas las condiciones que nosotros tenemos que calcular inicialmente. Después pues ya nos metemos con lo que es la parte interna de nuestro refuerzo. Entonces esto ya lo sabemos hacer. Lo primero que miramos son las cargas verticales. La carga vertical gamma sub b, que es el peso unitario del suelo del refuerzo por la altura por la longitud. Fíjense que esto es un rectángulo. Entonces de acuerdo a las condiciones que tenemos allá, tenemos que el peso unitario del suelo es 0.125 por la altura total, que es 619, por la longitud total de nuestro refuerzo. Vamos a utilizar el completo de la base, que son en este caso 8 pies, de acuerdo a las condiciones iniciales que tenemos acá. Fíjense que la longitud o el refuerzo de la longitud del refuerzo es de 8 pies, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos cuál es el volumen como tal o el peso como tal al cual nosotros estamos sometidos. Entonces aquí tenemos, vamos a llamar el peso B1, que es 6.19, ya haciendo la multiplicación, 6.19 kilolibras por pie cuadrado por pie. Luego lo multiplicamos por el gamma. Bueno, este gamma es digamos una sobredimensionamiento que tiene que ver con los factores de seguridad. Entonces aquí tenemos que cuando vamos a calcular la resistencia al sobrepeso o la capacidad portante, vamos a tener que generalmente aplicar una serie de factores de seguridad o indicios de seguridad. En este caso, para ese caso es 1.35. Entonces aquí lo tenemos. Si tenemos cargas horizontales vamos a aplicar 1.50, y si tenemos cargas dependiendo verticales es de 1, dependiendo de lo que nosotros tengamos. Entonces si tenemos refuerzos a la tensión va a ser de 1.75, y vamos a hacer una contra la excentricidad, contra esto que le llamamos el arrancamiento del refuerzo con respecto a la tierra, pues va a ser de 1.75. Entonces todas esas cositas vamos a irlas mirando. Entonces aquí lo primero que tenemos que mirar es que el factor de seguridad para capacidad portante es de 1.35, por lo tanto multiplicamos esto que nos dio, que es el peso total de la masa del terreno en este cuadrado, pues lo multiplicamos por 1.35. Entonces eso aumenta un poco el valor de 6.19 a 8.31. Después calculamos los momentos con respecto a un punto. Vamos a utilizar este punto de la esquina, el punto O. En este caso, cuando utilizamos ese punto O, miramos cuáles son los momentos. Entonces el primero de ellos pues va a ser el momento de
esta fuerza que tenemos acá, que es de 6.19, esto todavía no lo vamos a mirar primero, es la fuerza de 6.19 multiplicado por el correspondiente brazo, que es la mitad de los 8. Entonces vemos que esto está en toda la mitad, de acá hay 8, entonces de acá hay 4. Entonces con eso ya tenemos el momento de sub 1. Ya el reformado pues lo multiplicamos por 1.35 de acuerdo a estas condiciones y pues nos da un poco mayor. Luego tenemos que mirar cuál es qué pasa con el tráfico. El tráfico pues nos va a generar otro tipo de carga. En este caso es 0.25 por los 8 pies. Entonces esta carga de tráfico va a estar aplicada sobre todo este sistema, sobre toda esta parte del muro. Entonces por eso lo vamos a tener en cuenta. Calculamos de la misma manera y fíjense que aquí cuando le aplicamos el incremento del factor de carga viva, entonces cuando esta carga viva utilizamos 1.75, entonces un poco mayor. Lo mismo calculamos los momentos con respecto a este punto, vemos que el momento va a ser igual a la carga total, que en este caso son 2 pies, 12 kilolibras por pie cuadrado por pie, y la multiplicamos por 4. En este caso tiene el mismo brazo anterior. ¿Por qué? Pues porque es como si nosotros tuviéramos una carga concentrada en toda la mitad, ¿cierto? En esta zona, tanto del peso como de la sobrecarga debida al tráfico. Entonces de esa manera pues ya tenemos los momentos tanto del peso como tal, del suelo reforzado, como del tráfico. Entonces ya podemos hacer la sumatoria de momentos verticales. ¿Cuál es la sumatoria de momentos verticales? Pues la sumatoria de momentos verticales es 12 kilolibras más 6.189, por lo tanto la sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual a 8.19. Si le aplican el factor de seguridad de 1.35, pues vemos que incrementa, tenemos que sumar el 8.357 más el valor de 3.5, entonces eso nos da 11.86. Luego lo mismo hacemos con los momentos. Entonces este momento que tenemos acá, 24.76, le sumamos el momento debido al sobretráfico, que es 8, y nos da 32.76. Y para obtener ya el mayorado, pues sumamos 33.426 y 47.426, y 14. Entonces con estos dos, si ustedes lo hacen la suma, nos va a eso. Esto es 4.26 se mantiene. Tenemos que 4 y 3 son 7 y 3 y 1 son 4, 47. Entonces sí estamos mirando las cosas que son. Entonces con esto ya tenemos una parte de lo que necesitamos. Ahora vamos a ver qué pasa con las fuerzas verticales, con las fuerzas horizontales. Entonces si se pueden dar cuenta que tenemos dos situaciones. Una, no hay agua. Tenemos otra que esto es una carga triangular, ¿de acuerdo? Esta carga triangular debida al sobrepeso del suelo retenido, pues nosotros ya la sabemos calcular, que va a ser igual a la altura total multiplicada por el coeficiente de presión de tierras multiplicada por la sobrecarga que tenemos. Esa sería la fuerza que aplica este señor de acá, y eso está a H medios. Fíjense que eso ya lo vimos, que cuando nosotros tenemos una sobrecarga que es, digamos, que tiene una magnitud constante con la longitud, entonces podemos decir que esto se transmite de la misma manera o de una forma rectangular al suelo, mientras que la carga del suelo sí se comporta de manera triangular. Entonces esto está a H medios y la carga triangular, nosotros dijimos que estábamos a H tercios para hacer los momentos y así calcular los momentos actuantes. Con esto que tenemos acá son los momentos resistentes, que son debido al peso y tanto al sobrepeso del tráfico como al peso del muro como tal. En ese orden de ideas calculamos la fuerza del suelo retenido, que como ya lo hemos visto es un medio del peso unitario del suelo por la altura al cuadrado multiplicado por el coeficiente de presión de tierras. Por el coeficiente de presión de tierras ya sabemos calcular, que básicamente es en este caso el ángulo de resistencia al corte. Aquí viene una cosa, aquí tenemos que utilizar el ángulo de resistencia al corte más bajito del retenido, ¿de acuerdo?
no del que está en el muro, no es del suelo que está acá, sino del suelo que está acá, porque este es el que produce la fuerza que va a intentar desestabilizar este muro o esto que nosotros estamos construyendo. Entonces, por esa razón utilizamos el coeficiente de presión de tierras activo que tenemos acá. Si eso es así, entonces aquí calculamos de esa manera, donde ya reemplazamos, este es el coeficiente de presión de tierras de 30 grados, multiplicamos, tenemos que un medio 0.35 nos da que esta es la fuerza 0.798, que esta es la fuerza debida al suelo retenido. Si lo multiplican por el 1.5, que es el factor de seguridad, pues vemos que es mucho más grande. Luego miramos cuál es el momento vemos que es la altura total, que es 619 dividido 3, entonces aquí es donde aplica y podemos calcular el momento, como es esta fuerza multiplicada por este momento. Entonces aquí tenemos esa multiplicación, nos da este valor de 1.647 libras, kilolibras por pie sobre pie, y si le multiplican pues por su factor multiplicador, que en este caso es 1.5 igual que el anterior, entonces pues da un poco más grande. Lo mismo hacemos con el momento o la fuerza que va a generar el tráfico, porque fíjese que a pesar de que en esta zona pues nos beneficia, en esta zona sí no nos beneficia. Entonces aquí vamos a tener que mirar cuál es la fuerza que está ejerciendo. Entonces, como dijimos anteriormente, la sobrecarga que consideramos multiplicada por la altura total por el coeficiente de presión de tierras del suelo que se está reteniendo. Entonces aquí tenemos que va a ser igual a 0.25, ya eso está de las condiciones iniciales, por la altura total, que es 6.19, por 0.33, que es la tangente al cuadrado de 45 más, menos 30 grados sobre 2. Entonces eso ya al cuadrado, entonces eso nos da este valor. Aquí nos da la fuerza 2. Lo mismo vamos a tener que buscar cuál es el momento. Si multiplican esta fuerza 2 por su correspondiente factor multiplicar de 1.5, pues ya se nos incrementa aquí. Y esto es como el factor de seguridad que uno debería tener. Entonces aquí tenemos el momento pues donde se va a aplicar. Entonces el momento se va a aplicar a h medios, acuérdense. Entonces, ¿cuánto es la altura total? Pues la altura total que nosotros consideramos es 6.19, si le vemos por 2, pues nos va a dar 3.95, la multiplicamos por este valor de acá, 0.16, y nos da el momento que nos está ejerciendo esta carga de carga que es debida al tráfico, ¿de acuerdo? Esta es la del tráfico y esta es la de la tierra, la presión de tierras que se está ejerciendo por este señor, por tener este relleno o por tratar de retener esa tierra. Una vez tengo eso, pues ya puedo calcular los factores de seguridad que yo conozco. El primero de ellos pues es el de deslizamiento. Entonces este es las cargas totales que tengo, que es 8.19. Volvemos acá, sumatoria de fuerzas verticales por la tangente de el ángulo de resistencia de corte, que en este caso es 30, dividido por las fuerzas horizontales. Pero las fuerzas horizontales nosotros tenemos que es igual a 1.31. Fíjense, esto es lo que realmente... ¿Cuál es este 1.31? Pues va a ser la suma de 0.798 más la fuerza de 0.516. Entonces fíjense que aquí ya tenemos, esto es contra el deslizamiento, ya lo sabemos hacer. ¿Cuánto nos da? 3.59, casi 3.6, que es mucho mayor que lo que nosotros obtuvimos en el ejemplo para el muro que teníamos en concreto ciclopio y que el muro que nosotros tenemos reforzado. Entonces digamos que aquí nos cumple este factor de deslizamiento. Si ustedes quieren aplicar ese factor de deslizamiento con el factor de sobrecarga, fíjense que baja un poquito, pero o sea, este es el que nos interesa en este momento, el factor sin sobrecarga. Si nosotros calculamos el factor de seguridad de volcamiento, aquí vamos a ver que M sub B es el 3276 sobre las fuerzas, a estas son las resistentes, sobre las actuantes nos da un factor de seguridad de 10, o sea que es bastante estable, tanto para deslizamiento como para volcamiento, sin aplicar el factor de carga y aplicando el factor de carga o factor de seguridad. Para las dos condiciones es estable. Ahora miramos qué pasa con la capacidad portante en la base. Entonces lo primero que tenemos que calcular es
la excentricidad. Entonces eso es la longitud sobre 2 menos la sumatoria de momentos resistentes menos momentos actuantes sobre la carga o el peso total del muro como tal. Esto es, la longitud es 8 pies sobre 2 por, esto es la sumatoria, esta sumatoria de fuerzas actuantes menos las fuerzas verticales, dividida la carga total, que en este caso la vamos a mirar, la carga total es 819 para comprobar. Hacemos, esto es con o sin factor, bueno, como lo quieran hacer. El todo es que ese factor es igual a 0.41, ¿de acuerdo? La excentricidad. Tenemos que mirar la excentricidad b sextos, que sería 6, en este caso 8 dividido 6, y eso nos da 1.41. Por lo tanto, este factor es mucho menor que este. Entonces, en cuanto a capacidad portante está bien, y vemos que la resultante pasa por el tercio medio, que es una de las condiciones que nosotros teníamos. Aquí vamos a calcular el esfuerzo que vamos a tener que mirar con respecto a la capacidad portante. O sea, si calculamos capacidad portante, recuérdese que esa es la sumatoria total de la carga total sobre 1 menos la longitud menos 2 veces la excentricidad. Entonces tenemos 819 dividido 2 menos 2 por la excentricidad. Esto es sin el factor y esto es con el factor de corrección. Fíjense que nos da 1.36. Es como si nosotros tratáramos que esta es la carga distribuida a lo largo de nuestra cimentación. Entonces con esto ya tenemos lo que es la capacidad externa. Entonces cumple excentricidad, cumple deslizamiento y cumple capacidad portante. Ahora vamos a ver lo que realmente pues, nos va a interesar un poco, que es la capacidad interna de nuestro muro. Entonces para eso aquí tenemos la profundidad bajo nuestro muro a partir de la superficie. Entonces fíjense que de aquí tenemos 0, este es 6 metros, aquí tenemos, esto es un factor de seguridad que lo vamos a llamar K sub R sobre el coeficiente de presión de tierras de nuestro relleno, de nuestro refuerzo. Entonces si ustedes tienen geosintéticos, van a aplicar un factor de corrección de 1, pero si ustedes tienen, como en nuestro caso, refuerzos metálicos, en la parte superior desde 0 hasta 6 tienen que utilizar esta línea, y en la parte inferior después de 6 metros es 1.2. Si se dan cuenta es mucho mayor. Si ustedes tienen barras metálicas o tienen refuerzos de L's o H's, etcétera, que son mucho más esbeltos, pues aquí tienen un valor de 2.5. Este es el factor de corrección que tienen que utilizar. Entonces digamos que este va a ser el factor de corrección de capacidad de presión de tierras que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces lo primero que vamos a mirar es eso. ¿Cuál es el K sub R para nuestro caso? Para nuestro caso vamos a tener que es 1.7 por K sub A. Fíjense, este es lo que nosotros tenemos en la parte superior. Por lo tanto, en 0 ese valor va a ser igual a 0.48. Va a ser desde 0 hasta 6 metros. Después de 6 metros vamos a tener que utilizar 1.2, que es un valor constante, multiplicado por 0.28, que es el coeficiente de presión de tierras ya del relleno de 33 grados, si no estoy mal. Entonces devolvámonos un poquitico. Note las condiciones iniciales. Nuestro relleno tiene 34 grados. Entonces aquí tenemos que el coeficiente de presión de tierras es 0.28. Entonces nos vamos nuevamente a nuestro ejemplo, a la parte inferior, y aquí calculamos este K sub R, que es 1.2 por ese K sub A, ¿de acuerdo? Entonces 0.34 bajo 6 metros, pero 6 metros en unidades gringas son 20 pies, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos descrita nuestra línea. En 0, 0.48, aquí en este punto va a ser igual a 0.34 y se mantiene en 0.34 a lo largo de la profundidad. Entonces lo primero que vamos a tener que mirar es qué pasa con nuestro primer refuerzo. Entonces nos dice que la altura es de 2.46 pies. Por lo tanto, a 2.46 pies
Entonces aquí medimos 2.46 pies, nos vamos aquí, perdón, 2.46 pies y tenemos que mirar cuál es K sub R. Entonces vamos aquí 2.46 pies y nos vamos en esta dirección y leemos cuál es ese valor. Entonces si este es 0.48 ya multiplicado, este es 0.34, entonces hacemos una interpolación a, teniendo en cuenta que este es 20 pies, acuérdense, 20 pies, 0.34 a 0 pies es 0.48, entonces ¿cuánto es ese valor de K sub R a 2.46 pies? Entonces vienen acá, hacen la interpolación y eso nos da un valor de 0.46. Eso nos va a servir para calcular el esfuerzo efectivo vertical o el esfuerzo vertical de ese refuerzo. Entonces, ¿cómo se calcula el esfuerzo vertical? Pues es el peso unitario del suelo multiplicado por H, multiplicado en este caso la parte horizontal por el gamma, por el K sub, o el coeficiente K sub R. Entonces aquí tenemos que en el refuerzo vertical tenemos que el esfuerzo vertical es igual 125 multiplicado por 2.46, eso da este valor de acá, ¿de acuerdo? Lo mismo vamos a mirar por la carga sobre la sobrecarga por el tráfico, es 0.25, esa no varía, siempre es constático profundidad, y si lo multiplican ustedes su factor de incremento, pues tenemos aquí que 1.35, pues un poco mayor. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros ignoramos la sobrecarga de tráfico, y aquí incluyendo la sobrecarga de tráfico. Entonces, si nosotros ignoramos, pues solamente tenemos que utilizar este valor. Si nosotros incluimos la sobrecarga del tráfico, tenemos que incluir el valor de 0.38 pues más 0.25. Vamos a ver cuáles son los esfuerzos horizontales. Ya tenemos los esfuerzos verticales. El esfuerzo horizontal va a ser igual al esfuerzo efectivo vertical o el esfuerzo vertical multiplicado por el coeficiente que nosotros calculamos anteriormente, que es el obtenido con esta gráfica. Para el primero fíjense que es 0.463, por lo tanto para ese caso va a ser igual a 0.3048 multiplicado por 0.463. Por lo tanto, este es el esfuerzo horizontal que va a tener que soportar ese primer refuerzo. El primer refuerzo nosotros lo vamos a tener en la parte superior, o sea, va a ser, este es el refuerzo que va a estar sometido a esa carga. En ese orden de ideas, nosotros miramos cuál va a ser la carga o el área aferente a ese refuerzo. Entonces ya tenemos la carga, ahora miramos el área. El área pues va a ser igual a la longitud, que es 4.768 sobre el 2.46 dividido 3. ¿Por qué 3? 3 es el espaciamiento. Tenemos que mirar espaciamientos horizontales y espaciamientos verticales por la longitud total de nuestro refuerzo. Entonces eso nos da este valor. Ahora la carga máxima pues obviamente va a ser igual al esfuerzo al cual ustedes tienen multiplicado por ese espaciamiento vertical. Entonces el espaciamiento vertical va a ser igual a lo que nosotros calculamos anteriormente, o digamos el área aferente multiplicado por este valor, 0.142, que fue lo que nosotros calculamos. Entonces este es el esfuerzo de tensión máxima de su refuerzo a ese nivel. Este es el diseño que ustedes deben soportar con su refuerzo. Esto nos va a determinar en cierta medida la longitud. Si ustedes incluyen la sobrecarga, pues esta tensión va a ser un poco mayor, 1.03. Aquí tenemos que es 0.57 si no tenemos en cuenta esa sobrecarga en cuenta. En ese orden de ideas, pues vamos a tener que mirar cuál sería la zona donde actúa
o que nosotros debemos tener en cuenta para calcular las diferentes longitudes. Entonces lo primero que vamos a tener que mirar es la longitud efectiva. Esa longitud efectiva se calcula de la siguiente manera. Vamos a tener que el P que acabamos de calcular, que es la fuerza a la cual va a estar sometida ese refuerzo, es igual a un F asterisco multiplicado por un alfa, multiplicado por el esfuerzo vertical, multiplicado por la longitud del elemento que nosotros estamos utilizando, por un factor C, por un factor B. Y eso tiene que ser igual a lo que nosotros calculamos. Pero si ustedes utilizan las técnicas estructurales, tenemos que reducir ese valor por un factor phi. Entonces el factor phi por P debe ser igual a 0.9, esto es, sale de las tablas de los estructurales, 0.9 multiplicado por la carga total, o sea que en sí este es el valor que nosotros vamos a tener que contrastar con respecto a lo que a lo que nosotros queremos calcular. Entonces fíjense, aquí vamos a mirar cuál es el F asterisco. El F asterisco depende del K sub R. K sub R generalmente se define como la tangente del ángulo de resistencia a fricción entre lo que es el suelo y el muro, o el suelo y en este caso el suelo y el refuerzo metálico. Este F asterisco sale de una figura y para nuestro caso es 1.837. ¿Por qué? Porque este va a salir de la profundidad y va a salir de la carga que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros nos vamos a esa tabla, vamos a tener que ese valor es ese de ahí. Lo mismo, este alfa también es para nuestras condiciones. Nos vamos a la tabla LRFD, ¿de acuerdo? Eso es de los estructurales, y miramos que ese valor de alfa es 1 para las condiciones normales que nosotros tenemos. El esfuerzo vertical pues es muy sencillo porque ya lo calculamos, que es 0.125 multiplicado por la longitud total. Entonces ya tenemos ese esfuerzo vertical, ¿de acuerdo? La longitud efectiva pues va a ser igual a la longitud total menos h tercios para ese punto, ¿de acuerdo? Para ese punto. El C, cuando también sale de las tablas LRFD, entonces una constante, y el B es 0.164, que es el ancho de nuestro refuerzo, tal cual como nosotros nos lo dieron en las condiciones iniciales. Entonces vamos otra vez a las condiciones iniciales. Vemos que aquí tenemos, esta es la sobrecarga, este es el peso unitario, las condiciones del panel. Si se dan cuenta, este es el ancho de nuestro refuerzo y ese es el que va en el B que tenemos aquí. Bajo esas condiciones pues ya nosotros podemos calcular lo que queremos. Entonces la longitud máxima de la fuerza de tensión se puede calcular de acuerdo a esta figura, en la cual de aquí a aquí tenemos h tercios hasta h medios, y de aquí pues varía de forma lineal. O sea que esta es lo que realmente a nosotros nos va a interesar cuando aplicamos una carga vertical o cuando aplicamos en general una carga que nosotros tenemos que calcular. Ese es digamos lo que nosotros tenemos que tener aquí en cuenta para refuerzos que son completamente rígidos. Aquí están los factores de fricción contra arrancamiento. Esto era lo que yo les decía. Entonces aquí tenemos 2, aquí tenemos un 2.2 dependiendo de C sub U, por eso lo tenemos allí. Y aquí tenemos para cada una de las condiciones. Entonces fíjense que si nosotros tenemos C sub U aquí en las condiciones iniciales de
90.66, entonces ya tienen el logaritmo de ese sub 1.95, 1.96. Nos vamos a la gráfica que está en la parte superior. 1.96, bueno, en algún punto estará 1.96. Aquí menor que 2, esto es válido para menor 1.96, debe ser por acá. Lo tenemos y con esto podemos sacar cuál es, digamos, el valor de f que nosotros necesitamos. Entonces esto está entre 0 y 2 o lo que sea. Una vez nosotros calculamos esta longitud máxima, esta es la longitud máxima del refuerzo más allá de ese valor. Entonces ahora ya lo hicimos para el primero, ahora lo tenemos que hacer para el segundo nivel. Entonces dijimos que cada nivel estaba a 2.46, entonces el otro está a 4.92. Calculamos el caso R para ese caso, entonces nos vamos a esta gráfica, nos vamos a 4.94, se convierte a pies, hacemos esto, hacemos la interpolación entre estos dos, dependiendo, leemos, tenemos el caso R, para ese caso calculamos el esfuerzo vertical a 4.92 de la sobrecarga, luego calculamos el esfuerzo horizontal, ¿de acuerdo? El esfuerzo horizontal es K sub R, el K sub R que obtuvimos de la gráfica multiplicado por el esfuerzo vertical. Volvemos a calcular cuál es el área por el área por refuerzo. Fíjense que este valor 3.99, si nos vamos al caso anterior, donde lo calculamos ignorando, y este 3.99 es exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque tenemos las mismas dimensiones y el mismo espaciamiento, o sea que eso no va a cambiar para 1, 2, 3, 10. Entonces aquí donde se va a ver digamos en cierta medida diferentes en la fuerza, en la longitud que vamos a tener, incluso en el esfuerzo pull-up que nosotros vamos a tener que comparar. En este caso realizamos este mismo procedimiento para las condiciones que tenemos. Fíjense que este cambia. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos una profundidad. Con ese nosotros vamos a las figuras y tenemos que la longitud en este caso es 7.23. Para el caso anterior era... Para el caso anterior, donde estamos, él es 6.14. Entonces digamos que ya se va, entre más carga, pues voy a tener que utilizar una longitud un poco mayor. Y luego también calculamos la capacidad máxima de tensión de cada una de los refuerzos. Entonces así lo vamos a hacer caso a caso. Lo otro que tenemos que mirar es la fuerza de tensión del refuerzo para un diseño, para un periodo de diseño para un periodo de diseño en este caso, pues se utilizan 75 años. Entonces aquí tenemos el refuerzo de la fuerza de fluencia multiplicado por el área del refuerzo, que ya la tenemos, de acuerdo, que es B multiplicado por el espesor. Entonces eso nos da la fuerza total que él puede resistir. Eso lo multiplicamos por el factor 0.75. Vemos que esta es la fuerza real que nosotros podemos aplicar para ese periodo de vida. Y tenemos que mirar cuál es la corrosión o pérdidas de corrosión. Entonces la pérdida de corrosión pues va a ser igual al total menos lo que se pierde. Entonces vamos a suponer que tiene un pequeño recubrimiento de zinc, que por cada 16 años se pierde cierta cantidad. Entonces aquí vemos que vamos a tener que el refuerzo va a ser de 16 años, perdón, y entonces aquí vemos que por cada año o la pérdida es por milímetros por año, o sea que por cada año se va a perder cierta cantidad de milímetros.
Entonces para 75 años vemos que ese espesor que nosotros necesitamos o que nosotros vamos a tener efectivo va a ser de 0.102, y si consideramos 100 años de periodo de vida de diseño, pues ese va a ser de 0.078. Entre más años, la capacidad útil que ustedes van a tener que utilizar en cada refuerzo es mucho menor. Entonces aquí tenemos que para el refuerzo 1 tenemos estas condiciones. Para las condiciones del refuerzo 2 tenemos estas condiciones, y así sucesivamente hacemos para cada uno de los refuerzos. Entonces, en ese orden de ideas, así es que se debe diseñar este tipo de refuerzos. Entonces tenemos un T contra el pull-out, T contra el impacto, y lo que tenemos es que mirar que el refuerzo realmente a nosotros nos resista la carga que le estamos aplicando. En este caso, pues si vemos aquí, vamos a comparar este de acá, ¿de acuerdo? Esto es 90 para 75 años, esto es 9.18 con el P que nosotros estamos aplicando aquí, 1.025 kips. Si se dan cuenta, este de aquí es muchísimo mayor que este, lo cual quiere decir que sí va a resistir esa carga. Si lo hacemos para 100 años, vemos que ese valor es de 6.919, y vemos que si lo comparamos con este valor de 1.025 sigue siendo muchísimo mayor. Incluso si lo comparan con este de máxima carga, 1.138, es muchísimo mayor para ese nivel. Entonces eso es digamos las dos comparaciones que nosotros tenemos que hacer. Entonces aquí está aquí tenemos el resumen total. Entonces aquí tenemos para las dos profundidades, tenemos la tensión total. Esta es la tensión que vamos a comparar. Fíjense que si comparamos esta tensión con respecto a esta capacidad de carga de nuestro nivel para 100 años, pues pueden hacer el factor de seguridad. ¿Cómo hacemos el factor de seguridad? Puedes dividir este con respecto a este, de acuerdo a 2.28. Entonces de 9.22.6 dividido 2.28 nos da aproximadamente un factor de seguridad de 4. O sea que estamos dentro de lo que nosotros tenemos. Lo mismo que si queremos mirar las resistencias a arrancamiento, pues tenemos que mirar qué pasa con respecto a esta carga y la dividimos por esta carga. O sea que digamos que también no hay ningún problema porque los factores de seguridad son bastante altos. Entonces de esa manera pues se diseña este tipo de elementos. Ahora vamos a ver qué pasa con otro elemento que nosotros hablamos, que son los geosintéticos. En este caso vamos a hablar hay un ejemplo además, vamos a hablar de una geomalla. Entonces aquí tenemos un muro reforzado con geomalla. En este caso tomé el ejemplo del Departamento de Ingeniería Civil de Bombay o de Mumbai, indio, en el cual ellos muestran las diferentes cosas que nosotros podemos hacer con este tipo de elementos. Entonces fíjense que aquí tenemos el panel que siempre hemos hablado, que de alguna manera aquí está reforzado en estos puntos. Tenemos otro sistema en el cual tenemos una serie de bloques de concreto que son reforzados en el sentido donde está el puente. Mismo caso, podemos tener diferentes configuraciones. En este caso tenemos paneles de concreto, ¿de acuerdo?, que están reforzados con geomallas. O en este caso pues podemos tener accesos a un sistema de tren. En este caso es un sistema de tren japonés. Entonces aquí aplica exactamente las mismas condiciones. Vamos a tener nuestro muro reforzado con geosintéticos o geomallas o geomembranas. Entonces tenemos que mirar este ángulo de resistencia, que es de 45 más phi medios. Como siempre, vamos a suponer que este es el de falla. Vamos a tener que mirar la longitud efectiva. Esta es la longitud que a nosotros nos interesa, ¿de acuerdo? Si tomamos este como el punto, esta es la longitud efectiva que va a resistir la carga, y esto pues es una longitud donde ocurre la falla. Cuando hablamos de facing es lo que va, los paneles que van, pueden ser los
los paneles de concreto, pueden ser los bloquecitos, pueden ser la misma geomembrana. Entonces ese tipo de cosas tenemos que mirarlas. Lo mismo que podemos tener una sobrecarga o carga viva, o lo importante que hay que tener en cuenta es que vamos a tener que hacer un diseño de una longitud y vamos a tener que hacer un diseño de un espaciamiento vertical, exactamente como en el caso de ejemplo que vimos anteriormente. Entonces aquí vamos a tener que mirar la altura del muro, la longitud de los geotextiles, el peso unitario del suelo, vamos a tener que mirar los ángulos de fricción de los rellenos, las cohesiones, las propiedades de la fundación, peso unitario, ángulo de fricción, cohesión, las cargas, vamos a tener que mirar la carga viva P en este caso y también la sobrecarga que tenemos en la parte superior del tráfico. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de fundaciones, lo importante es mirar la tensión en estos puntos, como lo hicimos en el caso anterior, que comparamos la tensión total con la total que se está generando por tener la sobrecarga y el muro de retención, y la tensión que ustedes tenían que resistir en el refuerzo metálico. Es exactamente lo mismo para todos los casos. Entonces, aquí, ¿qué tenemos en cuenta? La presión de tierras del suelo, la sobrecarga, en este caso era una sobrecarga de presión de tráfico, y si hay carga viva, pues también debemos tenerla en cuenta. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos el diseño, tiene que ser la sumatoria de todos estos, tal cual como lo hicimos en el caso anterior. Entonces, aquí tenemos que mirar qué pasa con la falla de tensión, eso lo miramos, qué pasa con la falla del arrancamiento, y lo otro es mirar las cargas externas, deslizamiento, volcamiento, capacidad portante, capacidad global. Pues si ustedes están también mirando estabilidad sísmica, pues lo pueden hacer, pero nosotros nos vamos a concentrar en deslizamiento, volcamiento, capacidad portante, tensión a la falla y al arrancamiento. ¿De acuerdo? Que esto es lo que nosotros decíamos, interna, y esto es externa. Entonces, para eso nosotros nos vamos a ir directamente un poco a nuestro ejemplo. Esto ya es teoría, que no viene el caso. En el ejemplo vamos a tener un muro de 5 metros de altura. Vamos a tener que el peso unitario del suelo reforzado es de 17 kN por metro cúbico. Vamos a tener que tiene una cohesión no tiene cohesión, el ángulo de resistencia al corte del suelo reforzado es de 35 grados, el ángulo de fricción entre el refuerzo y el suelo es de 25 grados. Nos dice que la resistencia última al geotextil es de 60 kN por metro, y el factor de seguridad que vamos a utilizar es 1.6. Entonces, el suelo que nosotros vamos a retener tiene estas condiciones: tiene un peso unitario, tiene una cohesión y tiene un ángulo de fricción interna. Las propiedades de la fundación tienen un peso unitario un poco más alto de 18, una cohesión de 22, una adhesión entre el suelo y el refuerzo, podemos utilizar como 0.8 por la cohesión del muro de fundación, y el ángulo de resistencia al corte por fricción es 15 grados. El ángulo de resistencia entre el suelo y el refuerzo es de 0.95 el ángulo de resistencia de la fundación. Entonces, en esas condiciones, pues vamos a suponer que estas son las condiciones que nosotros tenemos. Fíjense, estas son las condiciones de la fundación, las condiciones del muro que estoy reteniendo, y estas son las condiciones del muro reforzado con una altura de 5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar primero? Vamos a calcular las condiciones internas, las cargas internas, sobrepresión, presión de tierras más sobrecarga, sumamos los dos para esas condiciones. ¿Cómo calculamos la presión de tierras? El coeficiente de presión de tierras por el peso unitario por la altura. Esto es para las condiciones de presión de tierra. De la sobrecarga, pues va a ser la sobrecarga multiplicado por el coeficiente de presión de tierras. La carga total, ¿qué es? La suma de los dos. O sea, no hay nada de eso. Esto se hace a cualquier profundidad. Entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente de presión de tierras? Pues es el ángulo de resistencia, suponiendo que el ángulo de resistencia del
del relleno, que nosotros es 35 grados, pues calculamos K sub A para todo esto. Entonces fíjense que aquí tenemos que este es el coeficiente de presión de tierras, y recalculando esto de acá, pues tenemos que nuestro esfuerzo horizontal a cualquier profundidad va a ser igual a 4.61 Z más 4.065, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer aquí. Aquí, fíjense que este valor es 0.271 multiplicado por la carga superior, que son 15 kilonewton. Eso es lo que nos da 4.67. ¿Qué nos da este valor? Pues nos da 0.277 multiplicado por el peso unitario. En nuestro caso, el peso unitario del relleno es 17. Entonces eso nos da 4.71. Entonces cualquier punto que ustedes calculen, el esfuerzo horizontal va a ser igual a este valor. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a calcular la fuerza de tensión permitida. Eso va a ser igual a la tensión última dividida por un factor de reducción. Este factor de reducción generalmente lo tomamos 4.68 si consideramos creep, daños de instalación, daños químicos y interferencia biológica. Esto lo hacemos para los geotextiles. Entonces nuestra carga total de permitida va a ser igual a 60 debido a la multiplicación de todos estos factores, que es 4.68, o sea que es mucho menor la carga o la tensión permitida para ese refuerzo que nosotros tenemos aquí. Va a ser igual a 12.817. Ahora vamos a mirar cuál va a ser el espaciamiento de ese refuerzo, el número de capas. Entonces, el número de capas lo podemos calcular como la carga permitida dividida entre un factor de seguridad por el esfuerzo horizontal a cada punto. Entonces, tenemos que S sub B es el espaciamiento entre las capas de refuerzo. Factor de seguridad lo tenemos, la carga permitida la tenemos, el esfuerzo horizontal lo tenemos para cada digamos, para que varía con respecto a la profundidad. Por lo tanto, si reemplazamos todo esto, vamos a tener que el espaciamiento vertical es igual a este señor dividido esto de acá dividido 1,6. Por lo tanto, esto lo podemos mirar para cada una de los, digamos, de las profundidades. Si nosotros queremos a 5 metros, pues el espaciamiento tiene que ser de 0.3 metros. Si estamos a 3 metros es de 0.45 y si estamos a unos 5 debe ser de 0.70 metros. Entonces nosotros podemos tener dos capas espaciadas, ¿de acuerdo? A 0.7, lo cual nos da 1.4 metros, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor es tratar de hacer los siguientes espaciamientos. Vamos a tener 6 capas de 0.3 metros, por lo tanto la altura es total 5 menos este señor de acá, por lo tanto vamos a cubrir 3.2 metros, ¿de acuerdo? Vamos a tener 4 capas de 0.45, o sea, tenemos que entre 5 y 3, ¿de acuerdo? Entre 5 y 3 vamos a utilizar este espaciamiento. Entre 1,5 y 3 vamos a utilizar este espaciamiento. Y entre 0 y 1,5 podemos utilizar este espaciamiento. Entonces, vamos a tener 4 capas de 0.45, que sería 3,2 menos 4 capas de 0.45, o sea que nos queda 1.4 metros. ¿De acuerdo? Y ahora esta pues la podemos dividir entre 2 y por lo tanto nos dan 12 capas. Vamos a tener 12 capas. 2 capas de 0.7, 4 capas de 0.45 y 3 capas de 0.3. ¿Cómo ellos hicieron esta división? Básicamente vamos a mirar qué pasa. Tenemos 5 metros, entonces miremos de 0 a 1,5 cuál es el espaciamiento. Miramos en 3 metros cuánto debería ser el espaciamiento y en 5, que es la altura máxima del muro, cuánto debería ser el espaciamiento. Entonces lo que hacemos aquí es, entre este punto y este punto, que es la altura total del muro, pues utilizamos el espaciamiento más chiquito. Entre este punto y este punto utilizamos el espaciamiento más chiquito, y entre 0 y este punto utilizamos este espaciamiento, que es el necesario para esa profundidad. Entonces, de esa manera, pues nosotros podemos calcular este tipo de cosas. Entonces, tenemos un total de 12 capas
6 en la parte más baja, 4 en la intermedia y 2 en la superior. Aquí tenemos una representación de lo que realmente nosotros vamos a tener, que es 6 capas, estas 6 capas en la parte baja. Vamos a tener 4 capas, o sea, de la 1, 2, 3, 4 en la parte intermedia y las 2 superiores. Entonces ya tenemos diseñado o ya tenemos considerado el espaciamiento. Ahora vamos a mirar cuál es la longitud efectiva que nosotros vamos a tener, y esa longitud efectiva más la longitud total, que es lo que tenemos que mirar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo miramos esa longitud efectiva? La longitud efectiva se va a calcular como S sub B, que es el espaciamiento vertical, multiplicado por el esfuerzo horizontal por un factor de seguridad dividido 2 veces gamma sub R, z tangente de delta sub R más C sub A. ¿Qué es esto? Pues es el esfuerzo horizontal en esa punta, en esa parte, ¿de acuerdo? Entonces S sub B es igual a T a lo que nosotros ya calculamos. Este es S sub B, este es S sub B. Por lo tanto, la longitud va a ser igual a T permitido dividido 2 veces gamma R z tangente delta R. Pero en nuestro caso, acuérdense, C sub A es igual a 0, con condiciones iniciales de nuestro problema. Fíjense, aquí no hay nada, solo hay un phi sub R, un delta sub R, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros vamos a reemplazar acá. Tenemos que la longitud va a ser igual a 12,81 ya calculado, peso unitario del suelo resultado 17 y delta R que es 25. Tangente delta R pues es este valor, entonces por lo tanto tenemos que la longitud efectiva va a depender o va a ser igual a 0,81 dividido sobre la profundidad de la cual nosotros tengamos. Esas profundidades pues digamos que ya las tenemos definidas. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos un arreglo inicial. ¿Cuáles son? S sub B ya lo tenemos, ya sabemos cuánto es S sub B, ya por lo tanto sabemos cuáles son las profundidades ya definidas. Lo mismo vamos a tener que mirar cuál es L sub R a cada una de estas profundidades. ¿Cómo se calcula el L sub R? Pues aquí tenemos que este ángulo es de 45 más phi medios, por lo tanto podemos calcular ese L sub R como H menos Z por la tangente de 45 menos phi medios, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la altura total 5 metros, Z la profundidad desde la parte superior, el ángulo de resistencia al corte 35, por lo tanto L sub R es igual a 5 menos Z por la tangente de 47 menos 3, 5, por lo tanto que este L sub R es 260 menos 652 por Z. Ahora podemos sumar los dos, ¿de acuerdo? Si sumamos los dos, vamos a tener la longitud total. Además, vamos a asumir que hay un traslapo entre longitudes. Esto quiere decir que hay un traslapo entre una parte de nuestro geotextil y otra. Ese traslapo vamos a suponer que es un medio de la longitud efectiva. Por lo tanto vamos a tener que sumar esa longitud efectiva o vamos a tener que dividirla entre 2, ¿de acuerdo? De acuerdo a las condiciones, y vamos a sumar la longitud total como esto que tenemos acá, que es L sub 0 más S sub B más L, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, nosotros podemos tener esa longitud total, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes, a modo de ejemplo, de calcularlo en la casa, pues pueden mirar cuál es L sub 0, le suman S sub B, ¿de acuerdo? Le suman el L y con eso tenemos la longitud total del geotextil que nosotros necesitamos. ¿Por qué tenemos esto? ¿Qué es L? Acuérdense, L es L sub E más LR, ¿de acuerdo? ¿Por qué S sub B? Porque nosotros vamos a tener que hacer este refuerzo, perdón, vamos a tomar este ejemplo. Este y este es L sub B, ¿de acuerdo? Esto de acá es S sub B, ¿de acuerdo? El espaciamiento entre los dos. Y el traslapo es una distancia que tengo que hacer en este sentido. Entonces, nuestro geotextil va a ser todo esto más algo, más la vuelta, más algo que vamos hasta acá. Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular la longitud total. Entonces, fíjense que
hacer este tipo de diseños pues no es tan complicado como uno debería creerlo. Entonces con esto pues ya terminamos la clase, bastante sencilla, una horita apenas, pero es muy sustanciosa porque tienen 2 ejemplos ilustrativos. Muchas gracias.